Hola amigos, bienvenidos al mágico viaje del escritor. Hoy en nuestras charlas de escritores nos acompaña nuestro amigo Juan Carlos Plaza, escritor y apasionado de la ciencia ficción. Y bueno, bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Victoria, gracias, bien hallado. Bueno, mira, primero yo te aconsejo que para que todos te conozcamos un poquito mejor, pues nos hables un poquito de ti. ¿Quién es Juan Carlos Plaza? Vale. Pues Juan Carlos Plaza es un chico de Almería que se tuvo que venir a Madrid a estudiar ingeniería aeronáutica porque en aquellos tiempos no se estudiaba en ningún otro sitio en España, y que ya una vez que estudió eso se metió a trabajar en el INTA, que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Es como la NASA española, salvando las diferencias con Estados Unidos, que son grandes. Y bueno, y también estudié ciencias físicas y siempre me ha encantado todo lo que sea la ciencia, la tecnología y demás. Y por supuesto llevo desde que tengo uso de razón leyendo sobre ciencia ficción, que es el género que siempre me ha gustado más. Y tengo varios amigos que son escritores de guiones, de libros y demás. Y entonces, pues muchas veces me pasaban sus escritos como lector cero, como lector alfa, para que yo los revisase y les pasase mis comentarios y demás. Y entonces en una de esas que estaba comentando con mi mujer, que lo que me había pasado a un amigo, las sugerencias que le había hecho de la trama, me dijo, ¿y por qué no escribes tú ya algo? Y deja de ser pesado. Y nada, y probé, escribí 3 capítulos de una idea que tuve, gustó a estos amigos, y entonces ya pues me animé, y ya que me animaba, pues lo hice con todo. Así que me lancé a autopublicación y hice una novela completa, y bueno, y es una primera novela, con lo cual tengo algunos fallos que corregir para futuras novelas, pero bueno, hice todo el proceso, que es lo que quería. Exacto, y nunca dejas de aprender, tú lo sabes. Por muy sea lo que sea, siempre cada día aprenderás algo nuevo y verás cómo vais conociendo gente estupenda que te va a aportar mucho, porque te va abriendo caminos, puertas, te va mostrando cosas que dices tú, ¡hala! Esto sí que me interesa, y lo vas andando sin darte cuenta. Se te van uniendo personas y tú te vas uniendo a personas que te van enriqueciendo y te va a gustar mucho. Verás como sí. Sí, y de hecho como cualquier campo empiezas a aprender una cosita y vas sacando 40 más, quiero decir que... Y cada vez tienes más ideas. Porque sí, totalmente. Tú has publicado tu primera novela, Ovni, Redención, y su temática, bueno, pues conociendo ya tu lugar de trabajo, pues nos sorprende, ¿no? Es de ciencia ficción. ¿Tú qué nos hablas sobre este género? ¿Qué nos cuentas? ¿Por qué te gusta? Cuéntanos un poquito, para que el lector conozca un poco lo que tu sentimiento respecto al género. Pues primero, realmente no sé si es un género exactamente, porque claro, no afecta a la trama. Quiero decir, puedes tener ciencia ficción con una historia romántica o ciencia ficción con una historia de suspense, o mi novela de hecho es un thriller en realidad, porque van ocurriendo muchas cosas, es de acción, de aventura, un poco oscura. Entonces, ¿ciencia ficción es realmente un género o es un escenario donde ocurren las cosas, ¿no? Es una distopía donde narrar una historia, porque no va muy relacionada con la historia. Pero bueno, yo sí considero que la ciencia ficción, que por lo menos a mí siempre me ha gustado y es la que intento reflejar, es la que, aparte de entretener y contar una historia, te enseña algo o te cuenta algo que sea un conocimiento. Es decir, cuando te hablan, por ejemplo, los viejos escritores de los clásicos de ciencia ficción, te contaban cosas que luego tenían una base científica. Cuando te hablaban de agujeros negros, de agujeros de gusano, de distintas cosas, los clásicos, los buenos, intentaban que fuesen cosas basadas en el conocimiento científico de la época. Es verdad. Por ejemplo, Julio Verne. Hemos pensado los dos del mismo. Es que era un profeta. Justo, es que es un ejemplo. Es que era un profeta total. No lo era tampoco, porque en realidad, si mira un poco la época histórica, él contaba las cosas que en esos momentos contaban los científicos de la época. Lo que pasa es que él las reflejaba y las llevaba al gran público. Era una especie de divulgación científica, por eso te digo que era pero a través de la novela. Una persona que exponía lo que había y que parecía que daba como un poco de miedo, ¿no? Todavía a exponerlo para que
Como cuando decían que la Tierra, date cuenta, hasta que ya se pudo decir que la Tierra era redonda. Pues supongo que eso todo ha sido una evolución. Y es lo que dice, la ciencia ha ido creando una ciencia ficción que luego con el tiempo ha sido realidad. Y yo creo que continúa siendo más o menos, pues va por lo mismo. Se hablan de cosas que dentro de 10 o 15 o 20 años dirán, mira, ¿te acuerdas que...? Yo recuerdo, Juan Carlos, un libro que leí de un amigo nuestro que escribe súper bien y bueno, hará unos 10 años que leí su historia y cuando pasó lo del COVID, lo de la pandemia, le mandé un privado y le dije, me estoy acordando de tu familia, porque era lo que él había escrito hacía ya muchísimos años, porque yo hacía muchos años que lo había leído y ella le hacía más años aunque lo había escrito, y era, eso no es, es verdad que sería un poco de casualidad, ¿no? O basándose en algunas pandemias pero como él la describió y como él la vivió y como nos la hizo vivir a los lectores, a mí se me ponían los pelos de punta cuando recordaba la historia, porque la había significado de tal forma que parecía que él había visto la pandemia. Que la había vivido, claro. Sí. Es que esa es otra de las ventajas o de las potencias que tiene el género de ciencia ficción, que sirve para imaginar mundos que pueden ser muy distantes en el futuro, o pueden ser muy cercanos, incluso está en la ucronía, ¿no? De suponer, por ejemplo, en la novela del Hombre del Castillo, suponer que el Eje ganó la Segunda Guerra Mundial y por tanto los nazis están en Estados Unidos. Te permite jugar con esas cosas, pero sin alejarte, como por ejemplo hace la fantasía, que es algo totalmente alejado del mundo real. De la realidad, es verdad. Y de hecho, lo que comentaba antes de conocer gente, yo ahora tengo uno de estos amigos escritores que ha escrito ya 7 libros y él es político, o sea, el de ciencia ficción nada, pero estamos escribiendo ya a 4 manos una novela que ya llevamos un tercio, que precisamente va del supuesto futuro conflicto por la luna que habrá. Porque claro, el polo sur está muy cotizado y están empezando a correr todo. Pues nosotros hemos supuesto dentro de unos 20 años o algo así, ¿qué ocurriría? ¿Cómo podría ser el escenario de...? Exacto. A nivel político y a nivel militar y científico, claro. Y social, porque claro, ¿cómo le afectaría a todo el mundo, a toda la sociedad y a todo...? Bueno, la verdad que es lo que tú dices, ¿es un género o no? Porque... está ahí, bueno, se le puede definir de muchas formas. Yo creo que más bien se puede enriquecer. Es un género que se le enriquece con otros aspectos de la novela que lo hacen más interesante. Entonces, tú has dicho antes que para ti comenzar a escribir fue tu mujer, ¿no? La que te dijo, venga. Sí, la que me presionó para Sí, totalmente. Pero bueno, es cierto que yo desde niño no había escrito realmente, más allá de trabajos, de informes de este estilo, lo que es narrativa no había hecho nunca, pero es que llevo leyendo toda la vida. Y sí que me había formado, por ejemplo, a nivel de cine, en temas de guión y demás, sí que he estudiado muchos libros de cómo crear guión y demás, que viene a ser una parte parecida, que el formato es ligeramente distinto, hay que pensar otras cosas, pero es un lenguaje que comparte muchas cosas. Claro, exacto, es que comunica. Es que al final lo que hacemos al escribir de un modo o de otro es comunicar. Correcto. De 1000 formas diferentes. Entonces, ¿tú consideras que la lectura y el documentarse es algo primordial a la hora de decir quiero comenzar a escribir una historia? Es que sin haber leído mucho, bueno, quiero decir mucho, cada uno también aprovechará la lectura de una manera o de otra, ¿no? Pero sin haber leído suficiente, yo creo que no puedes pensar historias bien porque no has podido sacar cómo se generan las tramas, qué hacen unos personajes interesantes o no. Y la parte de documentarse, por ejemplo, a nivel de ortotipografía, yo he aprendido muchísimo escribiendo, porque claro, tú dices, pongo un guión, ¿no? Para los diálogos, no es un guión, es una raya de diálogo y tiene unas normas. O sea, además, correctores en ese aspecto no te dan caña, pero te la... No es lo mismo, bueno, claro, es que efectivamente... Sí. Y hay unas reglas involucradas con eso, con las líneas huérfanas, líneas viudas, tienes muchas cositas que tienes que aprender, ¿vale? Y que muchas de estas cosas yo creo que solo se aprenden a base de escribir. Cuando escribes y tú mismo ves que un párrafo queda mal y no sabes por qué, pues lo investigas y descubres que es
Y es que si no respetas esas normas, una novela que tenga faltas de ortografía, no digo que se cuele una o dos, eso no es grave, pero normal, en cada página hay 2 o 3, eso para mí es ilegible. O sea, es que no se puede. Da un aspecto de baja calidad en la novela que no. Yo pienso que el lector, yo como lectora, yo soy como tú, a mí me encanta leer. Yo, aparte de escribir, mi pasión es leer. Leer y escribir, pues mis dos pasiones, ¿no? Y entonces yo considero como lectora que yo dedico un tiempo a leer un libro, ¿no? Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero que esté escrito con respeto y presentado con respeto, es decir, es para que el lector lo disfrute, yo pienso que es muy importante. Sí, porque al final va a haber un lector, muchos lectores al final, pero hay que pensar, aunque sean solo uno, un lector va a dedicar varias horas a leer tu trabajo, le debe un respeto y le debe una dedicación. Yo en la novela han sido, creo que no sé si fueron 10 o 11 correcciones, pasando por lectores de prueba, pasando por correctores, porque uno solo tampoco vale para esto, quiero decir, aunque... No. Entonces, y aún así alguna cosa se me ha colado, evidentemente. Y escribirás mucho más libros y seguro que luego cuando lo vuelva a leer dice, aquí me podía haber puesto yo, es normal, pero eso es normal. Sí. Pero lo importante es que se note la dedicación del escritor a pulir esa obra y a presentarla, bueno, pues correcto. Ya, que el lector la disfrute. Y a ti, personalmente, ¿qué te aporta tu faceta de escritor? ¿Qué te aporta a ti? Pues yo no lo sabía hasta que me he puesto a escribir, esa es la realidad, porque nunca lo había hecho. Y ya digo que fui un poco presionado a escribir, pero realmente después de que haya empezado a leérselo mucha gente, amigos y conocidos, pero ya mucha gente se lo está leyendo que no conozco. Y cuando voy recibiendo comentarios que me hacen, me contactan por redes sociales, me cuentan que les ha encantado, que quieren una segunda parte, que no tenía yo previsto ninguna segunda parte de esto, yo tenía previsto otras ideas, pero no esto, pero ya se me ha ocurrido cómo seguirla, porque como varios me lo han dicho, y realmente es muy satisfactorio cuando ves que hay gente que disfruta, que se queda pensando, que luego buscan por internet. Por ejemplo, un lector hubo que estuvo siguiendo, hay como una pequeña ruta, digamos, durante la novela, un lector estuvo siguiendo con Google Maps toda la ruta por Argentina de lo que transcurre en la novela, y me escribió diciendo, oye, es verdad que has puesto, todos los sitios que has puesto son de verdad, y digo, pues sí, la verdad es que sí, no esperaba que nadie lo comprobase. Es que eso también es muy importante, que él vea, que el lector, yo me encanta, a mí yo digo que viajo, ¿no? Con los libros se viaja, y que tú descubras que ese viaje de verdad es bonito. Es bonito porque son sitios en los que tú los buscas y dices, es que así me lo imaginaba. Porque si el escritor consigue definir ese lugar, ese rincón, con precisión, el lector se sitúa dentro de ese lugar. Sí. Y luego otra cosa que también me ha pasado es que tengo algunos amigos, que claro, del trabajo y demás, que son también físicos, y ellos cuando se la han leído, claro, me han comentado, han dicho, qué curioso que has mencionado esta teoría científica que está en el límite. La verdad es que no es todavía, o sea, puede que sea falsa y demás, pero bueno, he metido cosas que están ahí y que ellos saben de qué va, claro. Claro, lo reconocen, pero a la vez gente que no sabe de ciencia, que no ha leído ciencia ficción incluso, y que me han comentado que les ha encantado porque lo cuento de una manera muy, muy fácil, digamos, muy asequible y que no molesta, digamos, en la narración. De una forma natural. Claro, porque eso sí lo he tenido también siempre. Yo siempre me ha encantado contar lo que sé de ciencia y demás, y a amigos les contaba, amigos de letras, les contaba de cuántica, de relatividad, de cosas de esas, y me gustaba que lo entendiesen. No a un nivel matemático, pero a un nivel, bueno, básico, conceptual, digamos. Y eso también pues lo he plasmado ahí. Claro, porque ese vocabulario, claro, si lo haces muy técnico, al final reduce el grupo de personas que pueden entender exactamente lo que tú quieres transmitir. Claro. Entonces la gracia está en utilizando un vocabulario correcto y técnico, pero explicarlo, pero a la vez que no sea esto un libro de divulgación científica, sino que sea una historia. Y esa parte también para mí ha sido como un puzzle, digamos, un ejercicio a realizar de contar ciertas cosas sin que aburran y sin que se salga de la trama. Es un reto. Y es muy satisfactorio cuando lo consigues, la verdad es que es muy, muy satisfactorio. Y cuando tú encontraste ya tu primera, ahora mismo tu primera, pero como es el comienzo de muchas, pero el primero que tú lo has visto ya publicado, y
¿Has tenido un poquito de, porque eso es algo que casi todos tenemos al principio, un poquito de miedo, no exponerlo a la opinión pública, porque como tú dices, pues tus familiares, amigos, lo que nos pasa al principio, la primera vez, pues claro, son ellos los que, nuestros lectores ceros, son los que no, los que leen nuestra obra, pero cuando tú ves que ya la expone a la opinión pública, tuviste un poquito de miedo. Vamos. Ahí yo no soy muy normal porque yo no he sentido el síndrome del impostor, ni he sentido miedo ni nada, pero también he de decir que yo he ido pasito a pasito y con mucha precaución. Quiero decir, primero escribí unos pocos capítulos y se lo pasé a amigos de confianza que ellos me pasaban su escrito y ellos me dijeron que adelante, que estaba muy bien. No acabé de creerme lo que me decían, pero bueno, venga, ok, sigo adelante. Luego escribo una novela y se la paso a mis lectores cero, que son principalmente amigos y demás. Y vuelven a decirme que está muy bien y tal. Sigo sin creérmelo lo que me dicen, pero bueno, pero poco a poco voy creyendo. Entonces ha sido un poco secuencial, sí. Y ahora sí que estoy obteniendo ya reseñas de bookstagrammers y de gente que lee mucho, que sabe de lectura y que me están considerando bastante bien. Entonces ya poco a poco cada vez voy creyendo más que es una buena obra la que he conseguido. Pero he ido pasito a pasito, todo muy medido. Al final soy ingeniero, entonces las cosas las hago poco a poco, asegurando el terreno. Meditado todo, ¿no? Todo en su sitio. Muy planificado y bueno, eso una cosa no quita la otra. La creatividad no quita que haya que planificar. Y además hay cosas, o sobre todo lo que es sin del arte, aunque salga algo innato que llevas dentro, en realidad tiene que tener su tiempo y madurarlo bien, y yo pienso que las prisas no son buenas. Sí, efectivamente. Sí, yo me he tirado muchos meses escribiendo con calma, porque escribía a ratos, tampoco podía escribir lo que me gustaría, ¿no? Sí. Entonces escribía por las noches a base de no ver series, pues saca mucho tiempo, ¿no? Y no es el mejor momento para escribir, en mi caso por lo menos ni de broma. Después de todo el día cansado de trabajar y demás, ponerte a escribir es lo peor que puedes hacer, pero si es el único rato que tienes, es mejor hacerlo ahí que hacerlo en otro momento. Y luego aún así lo tuve meses también revisando, lo dejé también unos cuantos meses en pausa, o sea, he cumplido todos los pasos que se supone que hay que hacer, todas las buenas prácticas. Bueno, ¿no? Y tú ya nos has comentado en varias veces, nos has dicho que tienes pues otras cositas. ¿Qué nuevos proyectos tienes tú? Aparte de que ya veo que puede ser que haya una segunda parte de tu primer libro. Sí, pues la verdad es que ideas no me faltan. En ese sentido tengo muchas. Entonces ahora mismo estoy escribiendo ya, voy por un tercio más o menos, a 4 manos, con un amigo, pero que también es escritor. Estamos escribiendo una de ciencia ficción sobre unos conflictos que habrá supuestamente en la Luna dentro de unos 20 años o así, y bueno, que hemos aprovechado para inventarnos muchas cosas, como la conquista de Taiwán por China y la Federación Europea. Bueno, especular un poquito, ¿no? Exacto, es una novela, podemos hacerlo. Sí, tanto. Y eso será la siguiente publicación. Y luego aparte, como varias personas ya me han dicho, varios lectores, que querían más sobre esta novela, que le ampliase este mundillo, digamos, que he utilizado, pues ya pensé una escaleta de esta novela, que cuando se la pasé a un amigo escritor, también me dijo, esto sabes que te va a pedir la gente una tercera, así que ya estoy pensando también la tercera. Es que hay historia y personajes que requieren esa continuación, claro. Y el lector nos quedamos con esa gana de ¿y ahora qué? Claro, en esta novela he aprovechado para usar todas las teorías ufológicas que hay de los años 80, de Bob Lazar, de cosas de estas que venían en la revista Más Allá y demás. La he combinado con ciencia real para que parezca, le da un poco de sustancia real, y encima he buscado crear un personaje que he usado pues los conocimientos que tengo para crear el mejor personaje que se me ocurría, y he comprobado, de nuevo muy satisfactoriamente, que realmente a los lectores les ha encantado el personaje que he conseguido crear. Eso es muy importante, eso es muy importante. Bueno, Juan Carlos, pues de verdad estoy súper agradecida de que nos hayas acompañado esta tarde en nuestras charlas, y bueno, te vamos a seguir tu trayectoria como escritor, porque vemos que tienes mucho todavía que contarnos. Y te despedimos y muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a ti, Victoria, por darme voz, que todavía soy bastante desconocido. Y nada, y en cuanto escriba otra cosa, contactaré contigo por si quieres otra. Tú sabes otra que seguiremos en contacto y ya nos iremos contando nuestras cositas. Bueno, queridos amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo vídeo. Y como siempre digo, nunca dejéis de escribir lo que sentís y lo que deseáis expresar. Y suscribiros, comentar y compartir. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias.